bienvenidos a nuestra presentación científica. Ahora sí, de forma oficial, les quiero presentar y pasar el tiempo acá al doctor Ignacio Aguilar Girbao, el presidente del Consejo Médico, acá con Actives, que nos tiene preparado un excelente, increíble presentación el día de hoy, específicamente dirigido al tema, cierto doctor, de las enfermedades neurodegenerativas o neurológicas. Así que con eso dicho, bienvenidos todos cordialmente a nuestra presentación científica semanal. Doctor Aguilar, le paso el micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Daniel. Hola a todos. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Me da gusto saludarlos hoy de cuenta nueva. Y sí, así como lo está comentando Daniel, vamos a enfocarnos hoy a los problemas neurológicos degenerativos, en donde tiene algo de intervención el estrés oxidativo celular y cómo en un momento determinado nuestro suplemento maravilloso Genomex puede ayudar. Pero antes vamos a hacer un repaso general de lo que vimos la semana anterior, porque estos repasos son necesarios para ir formando en ustedes una consolidación del concepto de lo que es la empresa, de lo que es el suplemento Genomex y de lo que se trata el estrés oxidativo, porque eso van a ser unas armas muy poderosas para que ustedes las tengan en el momento en el que vayan a tratar de inducir a cualquier persona para que consuma este maravilloso suplemento. Es decir, ustedes tienen que saber 6 cuestiones importantes que les voy a comentar enseguida. Comparto pantalla, Daniel. Adelante, doctor, por favor. Entonces, comentaba con ustedes que hay 6 puntos fundamentales que no hay que perder de vista toda vez que queramos nosotros promocionar algo. En esta ocasión, pues tenemos que saber que Actives es una empresa de reciente formación, pero muy confiable porque detrás de ella está un corporativo que tiene toda la experiencia en la industria y además una historia de éxito. Igual de importante como segundo punto es el respaldo científico que se tiene para el producto que van ustedes a estar recomendando. Y en esta ocasión, pues tenemos nada más y nada menos que el equipo de Pathwise Bioscience, dirigida por el doctor Joe McCord, y con unos colaboradores extraordinarios como lo son el doctor Vivian Gao y el doctor Mike Lu, que estuvieron trabajando en el proyecto del genoma humano y que actualmente son los que se encargan de dirigir el Departamento de Genómica de la Universidad de Colorado. Y eso es extraordinario. Y detrás de ellos están el doctor Brock Hyverstone, que es quizá la persona que más conoce de nutrigenómica en el mundo, y el doctor Vivian Gao, especialista en farmacología. De tal manera que tenemos un respaldo científico extraordinario, reconocido a nivel mundial por sus aportaciones hechas a la ciencia. Además, debemos de saber con certidumbre quién es la empresa que se está encargando de elaborar este extraordinario suplemento. Y en este caso, Biofarma tiene un contrato con Actives para elaborar este fabuloso suplemento para México, Centro y Sudamérica. Y Biofarma, para que ustedes tengan conocimiento, es quizá la empresa más importante a nivel latinoamericano en la elaboración de suplementos nutricionales, de tal manera que por ese lado estamos también cubiertos. Enseguida, como cuarto punto, deben ustedes conocer perfectamente bien cómo está compuesto el suplemento que van a recomendar. Y en este caso, el Genomex, ya saben, son 3 componentes principales, que es el extracto de hojas de romero, el extracto en polvo de raíz de jengibre y la luteolina extraída de la Sophora japonica, de tal manera que ustedes ya saben cómo está compuesto. Y después deben de saber cómo actúa. Y nosotros ya sabemos que al menos tenemos 5 puntos de acción del Genomex. Es la de ir a liberar de la proteína type 1 al factor NRF2, que es la proteína que se encarga de regular la expresión de los genes. Enseguida, como paso número 2, se fosforiliza y luego va al núcleo para cumplir con su cometido de ordenarle a los genes la manera en la que deben expresarse. Pero como cuarto paso tenemos la inhibición de la ruta de apagado, que le da oportunidad de estar trabajando al interior de la célula durante más tiempo. Y luego después va a desintegrar o a degradar las proteínas type 1 para que no sigan en un momento determinado
atrapando a esa proteína que se está produciendo de nueva cuenta por efecto del Genomex. Bien. Y luego, como último punto, deben ustedes de saber cuáles son los resultados que se obtienen con tal o cual producto que están recomendando. Y en este caso, con el Genomex, bueno, pues vamos a tener un incremento sustancial en la producción de la superóxido dismutasa, que puede llegar a más del 35%, un incremento importante en la catalasa, que va más allá del 50%, y un incremento en la glutatión sintetasa que da por resultado que el glutatión se eleve hasta en más de 3.9 veces. Esos son resultados concretos obtenidos con los activadores del NRF2, producidos, elaborados y formulados por el Dr. McCord y su grupo. Entonces ya sabemos esto, ya estamos tranquilos porque sabemos esos 6 puntos fundamentales y podemos recomendar a ciencia cierta que la gente tome este extraordinario suplemento que va a activar el NRF2. Y bueno, también deben ustedes tener un conocimiento adecuado, sencillo, pero bien explicable de lo que es el estrés oxidativo celular. Y recordaremos que todo inicia con los átomos de oxígeno que intervienen en la metabolización de la glucosa. Cuando cumplen su cometido a nivel de mitocondria, estos átomos de oxígeno pierden un electrón en su última órbita y se vuelven unas sustancias altamente reactivas e inestables llamadas superóxidos o radicales libres. Estos salen de la mitocondria y entonces buscan cualquier estructura que se encuentran a su paso para oxidarla, robar ese electrón perdido y estabilizarse y desaparecer. Pero las otras estructuras que fueron alteradas forman una reacción oxidativa en cadena que termina por ocasionar un daño estructural completo de la célula que conocemos como estrés oxidativo. Y esto no se debe a otra cosa más que a un desbalance entre la producción de las enzimas antioxidantes que se ven disminuidas y un gran cúmulo de los radicales libres que no son eliminados por las mismas. Y todo eso se origina a causa de que a partir de los 20 años de edad, esa proteína llamada NRF2, que es el regulador maestro, empieza a declinar en su producción y la poca que se produce se encuentra atrapada en aquella proteína que ya conocimos con el nombre de KIP1. Y bueno, entonces el Genomex se encarga de ir a liberar esa proteína llamada NRF2 para que vaya y cumpla con su cometido a nivel del núcleo, ordenándole a los genes cómo deben expresarse para producir una respuesta antiinflamatoria, antifibrótica y antioxidante que le permita al organismo estar en buenas condiciones de salud. Por eso son genes llamados de supervivencia. Y bueno, echemos un vistazo al interior de las células que no tienen problema, como esta, en donde las mitocondrias se encuentran completas, sanas y funcionando adecuadamente. Aquí la producción de energía por la metabolización de la glucosa está a lo máximo. Es decir, cada molécula de glucosa produce 36 moléculas de ATP, que es la energía que va a hacer que todas nuestras células funcionen adecuadamente. Y ven ustedes cómo hay una escasa acumulación de radicales libres porque las enzimas antioxidantes están funcionando perfectamente bien. Contrario a lo que podemos apreciar en una célula afectada por estrés oxidativo, en donde las mitocondrias están totalmente afectadas, destruidas, la glucosa, cada átomo de glucosa no es capaz de producir más de 5 moléculas de ATP y hay un gran cúmulo de radicales libres que es lo que condiciona el estrés oxidativo de la célula. Vean ustedes, en comparación con esta, que es sana. Vimos pues entonces cómo al interior de la mitocondria llega la comida, llega el oxígeno, se combustiona la glucosa, se obtiene la energía, se provoca la respiración celular verdadera y salen los átomos de oxígeno al exterior en busca de cualquier estructura para robar ese electrón que perdieron y estabilizarse. Pero al mismo tiempo están ocasionando esa reacción oxidativa en cadena que provoca un proceso inflamatorio incipiente pero persistente y continuo, así como un proceso fibrótico y un incremento en la apoptosis por el daño sufrido de la célula que programa su propia muerte. Cuando estos superóxidos, recordemos también, afectan al DNA y provocan mutaciones, podemos estar ante la presencia de cáncer. Y bueno, algunos otros superóxidos o radicales libres o sustancias reactivas al oxígeno
que atacan a los lípidos y proteínas, ocasionan una baja en la paroxonasa, que es la proteína que nos protege contra la arteriosclerosis y que es uno de los componentes principales del colesterol bueno, de las lipoproteínas de alta densidad. Y lo vemos reflejado en las barras, en las T-bars, en donde los peróxidos de hidrógeno se miden, porque son sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico y nos da una idea de cuáles son los niveles de estrés oxidativo que tenemos en ese momento. ¿De acuerdo? Y así como existen radicales libres que produce nuestro propio organismo, estamos bombardeados desde el exterior por radicales libres que provienen de la contaminación del medio ambiente, del tabaquismo, del alcoholismo, de los herbicidas que se utilizan en los campos de cultivo, del exceso en el consumo de medicamentos, pero principalmente en los rayos ultravioleta del sol, que son extremadamente dañinos para la piel. Entonces el organismo se ve bombardeado por radicales libres desde adentro y desde afuera. Y si no somos capaces de producir nuestra propia respuesta antioxidante, pues entonces vamos a estar muy propensos al envejecimiento prematuro y a la aparición de más de 200 enfermedades que aquejan al ser humano, entre ellas las crónico-degenerativas, como veremos a continuación. Tenemos la arteriosclerosis, que provoca la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus, que es multisistémico su efecto nocivo, nos causa un síndrome metabólico que acaba por afectar a todos los órganos de nuestro cuerpo. Tenemos problemas degenerativos cerebrales como el Alzheimer o el Parkinson, o problemas autoinmunes como la artritis reumatoidea, y casos de cáncer cuando aquellos radicales libres mutan los genes. Entonces, pues, nosotros conocíamos un solo mecanismo de acción cuando el doctor McCord formuló su primer suplemento, que era el de ir a liberar de la proteína KEAP1 al NRF2, a esta proteína que luego iba al núcleo para activar a los genes de supervivencia, pero no teníamos idea de los otros 4 pasos esenciales que se logran con el nuevo suplemento, como ya comentamos al principio, y lo veremos esquematizado a continuación. Por otro lado, el Genome-X actúa a nivel de las membranas celulares en una proteína que se llama XC y que actúa como puerta revolvente para el ingreso de la cisteína bioactiva, la formación de la glutatión sintetasa y la elevación de los niveles de glutatión y la salida del glutamato, que ahora vamos a ver en el caso de las adicciones cómo es que funciona y qué importancia tiene el glutamato. También vimos que cuando el doctor McCord formuló su primer suplemento cerca del 2004, pues casi no había literatura al respecto. Pero ahora, en el 2017, cuando sale a la luz el PB123, que conocemos ahora con el nombre comercial de Genome-X, que le dio la empresa Actis por el acuerdo convencional que tiene con Pathwise Bioscience para comercializarlo, pues entonces ya existen más de 9,000 artículos en la literatura mundial referentes al NRF2. Y estos son los pasos que ya revisamos en los primeros 6 puntos que le permiten al Genome-X actuar sobre el NRF2 y que a su vez esté permanentemente al interior de la célula por más de 6 horas, teniendo un efecto extraordinario, 8 a 10 veces superior al primer suplemento formulado por el doctor McCord hace más de una década. Y aquí es donde lo vemos reflejado en esta gráfica. Miren ustedes, este es el Genome-X, el PB123, comparado con el primer producto que formuló el doctor McCord en el 2004. Entonces tenemos de 8 a 10 veces de más efectividad en su manejo. Y esto es lo que hacían las enzimas antioxidantes. Son estructuras cargadas de electrones que ceden a cualquier estructura que busca ese electrón para aparearse y entonces se eliminan, se neutralizan. Y las 3 enzimas más importantes que produce solamente nuestro organismo son la superóxido dismutasa, entre paréntesis descubierta por el doctor McCord a finales del 69, la catalasa y la glutatión peroxidasa. Estas 3 enzimas antioxidantes son capaces de eliminar el 65-70% del estrés oxidativo que daña a nuestras células. Y eso es extraordinario porque se produce en nuestro organismo y porque no se puede encontrar en ninguna farmacia bajo ningún nombre. Y nuestro producto estrella, que es el Genome-X, nuestro suplemento extraordinario, pues está compuesto, como ya lo mencionamos,
de extracto de hojas de romero, de extracto en polvo de raíz de jengibre y de la lutulina extraída de la Sophora japonica. Y todos estos son medicamentos milenarios que tienen más de 3.000 años de conocerse en la medicina ayurvédica, con extraordinarios poderes curativos cada uno de ellos, pero que por sí solos no son capaces de liberar el NRF2, sino que su acción sinérgica en la dosis adecuada que formuló el doctor McCord producen el milagro. Entonces el romero y el jengibre y la lutulina tienen como común denominador que son potentes antioxidantes y antiinflamatorios, y después cada uno de ellos tiene un efecto predominante como un detoxificante hepático, que es el romero, o como un antihipertensivo y antidiabético, que es el jengibre, o como un inmunomodulador extraordinario y anticancerígeno, como lo es la lutulina. Entonces, pues son medicamentos herbolarios extraordinarios cada uno de ellos, pero que en su formulación en el producto Genomex, pues son extraordinariamente buenos para liberar la proteína NRF2. Entonces, pasamos después a saber que el común denominador del envejecimiento prematuro y de la aparición o desencadenamiento de más de 200 enfermedades que afectan al ser humano, pues es el estrés oxidativo. Y ya vimos qué es el estrés oxidativo. Y también pudimos apreciar que el Genomex va a disminuir de una manera rápida y efectiva este estrés oxidativo y va a contribuir para que la célula se repare adecuadamente, se limite el proceso inflamatorio y fibrótico y se brinden posibilidades de una vida más sana y más prolongada. Si los jóvenes de 20 años de edad inician a tomar este suplemento, yo les aseguro que serán personas que vivirán cerca de 130 o 140 años y con menos riesgo de padecer alguna de esas enfermedades que ya comentamos. Vimos pues cómo este envejecimiento prematuro que afecta la estructura de las células, que nos ataca de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro a través del efecto de los rayos, de los radicales libres ocasionados por la polución o por los rayos ultravioleta, acaban por afectar a nuestro organismo, limitando la expectativa de vida. Esto es decir, que tenemos un envejecimiento prematuro y una muerte prematura, porque deberíamos de estar viables para existir más de 120 o 130 años sin problemas, si nuestro cuerpo no tuviera este déficit en la producción de las enzimas antioxidantes y en el trabajo de esta respuesta de supervivencia que tienen los genes al activar el NRF2. Vimos también cómo en los casos en los que se mutan los genes, pues estamos ante las posibilidades de padecer cáncer, pero el Genomex es un extraordinario modulador del sistema inmunológico que va a ayudar, sobre todo de manera preventiva, permitiendo una buena metilación del ADN, que es uno de los mecanismos epigenéticos implicados más importantes en la expresión de los genes. Por otro lado, cuando las personas ya tienen cáncer, que producen una sustancia que se llama factor de crecimiento insulínico, que es el que condiciona y que favorece el crecimiento desproporcional de las células tumorales, con el Genomex tenemos la oportunidad de suprimir la secreción de esta sustancia. Pero también el Genomex va a inducir la estimulación de las vías de apoptosis para que las células afectadas programen su propia muerte y no se sigan reproduciendo. Sobre todo aquellas que activan al gen supresor, que es la proteína P53, que es la que le da estabilidad al genoma. ¿De acuerdo? Bien. También vimos, por otra parte, que el efecto de los peróxidos de hidrógeno sobre las lipoproteínas de baja densidad hacen que estas, al oxidarse, formen ese coágulo y después rompa la capa interna de las arterias, que por sí ya se vieron disminuidas en su luz por este proceso inflamatorio que comentamos al principio, que a partir de los 20 años se empieza a gestar y se manifiesta hasta cerca de los 40 o 45 años, cuando las personas descubren que tienen hipertensión arterial, y se debe precisamente a la arteriosclerosis, que está condicionada por esa falta de respuesta de los genes de supervivencia. Entonces el Genomex va a ser de extraordinaria utilidad porque va a disminuir la producción, la peroxidación de los lípidos, ayudando a que se incrementen las cantidades de la paroxonasa, que es la proteína que es un componente esencial de las lipoproteínas de alta densidad, es el colesterol bueno, es el que nos protege contra la arteriosclerosis.
y también va a disminuir la oxidación de las moléculas de lipoproteínas de baja densidad que ya vimos, que son las que forman los coágulos, y vamos a reducir la formación, el riesgo de formación de trombos. Este es como actúa a nivel cardiovascular. Por eso es un suplemento que libera el NRF2, que es utilizado por la Sociedad Americana del Corazón en los pacientes que son recanalizados, precisamente para prolongar la vida de esas nuevas recanalizaciones que implementaron. Cuando el estrés oxidativo ataca las células pancreáticas, bueno, pues entonces la producción de la insulina por las células beta de los islotes de Langerhans se ve afectada, y los receptores periféricos a la insulina que están en el tejido adiposo también funcionan de una manera anormal. Por eso aparece la diabetes tipo 1, que está caracterizada por la falta de producción de insulina, y la diabetes tipo 2, que se caracteriza por una falla precisamente en los receptores de insulina a nivel periférico que vayan a metabolizar esa glucosa. Cuando nosotros ingerimos el Genomex, estamos ante las posibilidades de reparar las estructuras de estas células y hacer que el páncreas produzca una insulina de mejor calidad por un lado, y que los receptores periféricos de la glucosa, de la insulina, también trabajen de una manera más adecuada. Cuando hay insuficiencia renal o insuficiencia crónica o aguda, hay una gran producción de radicales libres y se conduce a una muerte de las nefronas, que va a hacer que los individuos estén supeditados a recibir una hemodiálisis, ya sea peritoneal o una diálisis peritoneal, perdón, o una hemodiálisis, o también que sean candidatos a un trasplante renal para mejorar sus condiciones generales. Y el Genomex va a estar actuando precisamente para evitar la acumulación de los radicales libres que vayan a dañar el endotelio de los vasos sanguíneos de los órganos trasplantados, para disminuir las posibilidades de su rechazo. Yo estoy de acuerdo en que un poco antes de los trasplantes de riñón debe de suspenderse toda actividad que vaya a favorecer el sistema inmunológico, precisamente para evitar los rechazos inmediatos. Pero una vez que ya no fue rechazado el órgano, debe de tomarse en cuenta la ingesta de estos liberadores de NRF2 para que se produzca una buena respuesta en el sistema inmunológico y se eviten los rechazos a mediano y a largo plazo de esos órganos trasplantados. Bien, hablamos también de las enfermedades autoinmunes y su relación con el estrés oxidativo, como el lupus eritematoso, como la psoriasis, como el vitiligo, como la artritis reumatoidea, que todos ellos están afectados por el estrés oxidativo. En el caso de la artritis reumatoidea, pues hay una despolarización del ácido hialurónico que hace que el líquido sinovial se degrade. Pero también el Genomex ayuda a que esto se evite y ayuda a que se disminuya la producción de citocinas proinflamatorias, que son las que causan el dolor y el entumecimiento de las articulaciones. Y entramos de lleno, entonces, una vez que ya revisamos un poquito esto, a lo que son los problemas degenerativos cerebrales y su relación con el Genomex. Y vamos a hablar primero del Alzheimer. Miren ustedes, este es un cerebro normal, ya en estudio post-mortem. Vean ustedes la diferencia tan grande que existe con un cerebro afectado por la enfermedad de Alzheimer. ¿Y en qué consiste, pues, este problema? Bueno, el estrés oxidativo celular influye para que unas proteínas llamadas beta-amiloides se desnaturalicen y se apelmacen y forman unos agregados insolubles que se van a depositar entre las células cerebrales, que se denominan placas seniles o placas amiloideas, que no son vistas a simple vista, solamente en estudios por mortem, que son los que condicionan la muerte de las neuronas afectadas. Entonces el Genomex, por otro lado, disminuye el estrés oxidativo y coadyuva a reducir los niveles de proteína beta-amiloides. O sea, hay menos proteínas que se van a desnaturalizar. Pero también contribuye a conservar las funciones cognitivas porque suprimen el exceso de citocinas inflamatorias en el cerebro, como son la interleucina 6 y la interleucina 1B. Entonces permite una regulación de la actividad de los receptores de las sustancias neurotransmisoras. Es decir, los pacientes afectados por Alzheimer pueden mejorar. Todo va a depender del grado en el que se encuentre, ¿de acuerdo?
pero los pacientes que están en un proceso inicial van a tener la oportunidad de una sobrevida más prolongada y de mejores condiciones. Existe otra enfermedad que se llama enfermedad de Parkinson, que también tiene un enlace fuerte con el estrés oxidativo. Vean ustedes, miren, en el cerebro hay una parte que se llama sustancia negra. En esta sustancia negra es donde se produce un neurotransmisor conocido con el nombre de dopamina, que tiene efectos inhibitorios, ¿de acuerdo? Y la dopamina va desde aquí de la pars negris, de la sustancia negra, a todos los sitios del cerebro en donde se controlan el movimiento y el equilibrio, ¿de acuerdo? Bien. En esta neurona transmisora sale la dopamina hacia la hendidura presináptica para que la neurona receptora la metabolice. Y entonces la dopamina tiene funciones inhibitorias, porque las funciones excitatorias están a cargo de la acetilcolina. Cuando hay un equilibrio en la producción de la dopamina y de la acetilcolina, no existe problema. Y las personas no tienen absolutamente ninguna problemática con estos neurotransmisores. Pero en el caso de las enfermedades de Parkinson, en donde hay una baja en la producción de la dopamina, que es la sustancia que va a inhibir la actividad de la acetilcolina, pues entonces se pierde esta relación de concordia, de equilibrio, y entonces la acetilcolina, que es la excitatoria, prevalece, y es por eso que se condiciona el exceso de actividad eléctrica que hace que los pacientes con esta enfermedad tengan esos movimientos incontrolados, tanto de la cabeza como de sus manos, como ya lo conocemos. Y entonces el Genome-X va a intervenir para disminuir el estrés oxidativo, ocasionando una alza en la producción de la dopamina para que haya un buen equilibrio entre la producción de dopamina y acetilcolina. Entonces se va a disminuir esos excesos de actividad eléctrica que condicionan la sintomatología del mal de Parkinson. Entonces es extraordinario el efecto que el Genome-X puede aportar en beneficio de los pacientes que sufren de esta enfermedad. Pero hay que aclarar una cosa. Miren, nuestras células, todas nuestras células del organismo se reproducen, se renuevan máximo cada 120 días. Hay algunas que lo hacen a los 20 días, otras que lo hacen a los 50 días, otras que lo hacen a los 75 días. Y la mayoría, por no decir todas las células, después de 120 días están totalmente renovadas. Pero ¿qué sucede cuando se renuevan, pero están en un ambiente afectado por estrés oxidativo? Pues inmediatamente esas células van a sufrir el daño estructural que tenían sus predecesoras. Por eso yo les digo que es muy importante que tomemos el Genome-X por lo menos 120 días para estar seguros de que vamos a limpiar el organismo del estrés oxidativo, y esas células que se van a reformar, que se van a neoformar, van a funcionar en un ambiente libre del estrés oxidativo, y entonces los órganos que estaban afectados por el estrés oxidativo y disminuidos en su función van a empezar a mejorar. Es cuando los pacientes, las personas que toman el Genome-X, van a empezar a notar las mejorías paulatinas, pero hasta después de 120 días. Es importante que sepan que ustedes no están promoviendo un suplemento milagroso y que a los 2 días va a empezar a actuar como otras sustancias por ahí que se venden en el mercado lo hacen. Esto no tiene ninguna sustancia neuroactiva que vaya a ocasionar que se sientan muy bien inmediatamente las personas que lo toman. No, este es un trabajo de tiempo que va a ir a efectuarse al interior de nuestras células para producir una respuesta antiinflamatoria persistente, constante, que va a mejorar las condiciones de salud de las personas que están enfermas después de 120 días. Pero lo más importante es que debemos tratar de ser más preventivos y enfocarnos a las personas de 20 años en adelante para que lo empiecen a tomar, y son personas que van a estar sanas y longevas. Esas personas, si lo hacen de manera constante, estoy seguro que van a vivir 130, 140 años y difícilmente van a presentar este tipo de enfermedades antes de los 110 años de edad. Y si no, al tiempo.
Bien, otro de los problemas neurológicos que podemos tener como relación al estrés oxidativo es la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neuronal de las neuronas que controlan el movimiento muscular. Es decir, estas neuronas se desgastan y se mueren y ya no pueden enviar mensajes a los músculos, de tal manera que las personas están en una debilidad persistente, permanente y progresiva, que les ocasionan sintomatología que los postran en una silla donde ya no van a poder moverse, van a tragar con dificultad y entonces van a ir hacia la muerte en algún momento determinado. Pero fíjense ustedes, hay una cosa importante. Generalmente esta enfermedad se presenta después de los 50 años. Y yo digo, esto tiene que tener relación con el estrés oxidativo celular. ¿Qué tal si las personas empiezan a tomar el Genomex después de los 20 años? Probablemente nunca vayan a ser afectados, o cuando menos no de manera tan temprana, por este extraordinariamente feo padecimiento que es la esclerosis lateral amiotrófica. Yo tengo un par de compañeros médicos de mi edad que están en estas condiciones y están próximos a morir. Bueno, esa es la esclerosis lateral amiotrófica. Y por otro lado tenemos la distrofia muscular progresiva. Esa es una enfermedad terrible que afecta a niños. Es un desorden, el desorden neuromuscular más común y letal en los niños. Y también está relacionada su patogenia con el estrés oxidativo celular. De hecho, en la Sociedad Americana de Reumatología se manejan los liberadores de NRF2 en el tratamiento suplementario de estos pacientes. ¿Por qué? Porque incrementan, esta patología se ve incrementado el osteopontin plasmático, que es una citocina inflamatoria, y se ve disminuida la paroxonasa, aquella PON1 que ya revisamos en alguna ocasión. Pero el Genomex ayuda a disminuir los niveles de osteopontin plasmático y a aumentar los niveles de la paroxonasa, es decir, va a disminuir los procesos inflamatorios y va a proteger un poquito más al organismo y les va a dar una mejor calidad de vida a estos niños que padecen esta terrible enfermedad. Por otro lado, tenemos el autismo. Hay diferentes grados de autismo. El autismo está influido por diferentes factores genéticos y ambientales e inmunológicos, pero últimamente se ha visto que tiene una gran participación la vulnerabilidad del tejido cerebral al estrés oxidativo. Se ha detectado en estos pacientes un incremento en los niveles de óxido nítrico en las células rojas de la sangre y una baja cantidad de los niveles de enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa. Y las opciones de manejo que se tienen para los problemas de autismo son muy limitadas y poco eficaces, porque se ha visto que se asocian a menudo con efectos secundarios, como la Risperdal, que aumenta de peso en los niños, o la toxicidad hepática de los fármacos que son psicotrópicos. Y es por eso que los neurólogos están volteando a ver a los activadores del NRF2 para disminuir el estrés oxidativo y mejorar las condiciones de estos pacientes. Yo tengo conocimiento de 4 o 5 niños que tienen un problema de autismo en sus primeras etapas, que han tenido una extraordinaria respuesta a la utilización de los liberadores del NRF2. Entonces, sí funciona. Y es por eso que los neurólogos que manejan este problema están utilizando actualmente los liberadores de NRF2, y el liberador natural de NRF2 más efectivo en el mundo es el Genomex, sin duda alguna. Vamos al campo, aunque no es un problema neurológico degenerativo, ni tampoco problema que se vaya a heredar, es la adicción. Las adicciones están condicionadas por una alteración en los neurotransmisores. Y ahorita vamos a explicar. Miren ustedes, en el área tegmental ventral del cerebro está el área límbica, que es donde se encuentran las estructuras que controlan y regulan nuestra capacidad de sentir placer. Y el sentir placer es lo que nos motiva a repetir comportamientos que son fundamentales para la existencia, como por ejemplo comer y socializar. Y también es responsable de nuestra percepción de otro tipo de emociones que son positivas o negativas, lo que explica pues las propiedades de muchas drogas de alterar el humor o la conducta. Entonces, el origen del problema de las adicciones se centra en
se centra en una disminución de los niveles de glutamato, que ahorita vamos a recordar de dónde sale el glutamato, y una alteración que son en esos receptores de la dopamina, que es el neurotransmisor que aumentando las concentraciones en el área de la hendidura presináptica aumentan la tolerancia, y es por eso que se repiten los comportamientos. Es decir, miren ustedes, esta es una neurona emisora en donde la dopamina sale a la hendidura sináptica y es recibida por los receptores de la dopamina que están regulados por los niveles de glutamato, que en el caso de las adicciones se encuentran bajos. Y también los niveles de gamma aminobutírico, que es un inhibidor de la dopamina, se encuentran disminuidos. Y por el contrario, la dopamina se encuentra en grandes cantidades porque no hay nada que los inhiba y no hay receptores que la reciban para reciclarla. Y eso tiene una respuesta importante del Genomex, que acuérdense que actúa a nivel de la membrana celular, permitiendo la salida precisamente del glutamato. Si nosotros no tenemos esta salida del glutamato del interior de la célula, pues es lógico que a nivel de estos receptores, en donde es necesario, va a encontrarse en niveles bajos. Y entonces es lo que hace probablemente que las condiciones de adicción persistan. Esto no quiere decir que sean la cura para tales problemáticas, pero sí un coadyuvante. Es necesario que estas personas que son adictas pues tengan un tratamiento psicológico y un cambio de orden en sus actividades y en sus alimentaciones. ¿De acuerdo? Pero algo tiene que ver entonces el Genomex para que estos receptores de la dopamina vuelvan a funcionar adecuadamente. En la epilepsia no es un trastorno neurológico en sí, sino que es un cambio físico que se debe a una actividad eléctrica extraordinariamente grande, elevada, y tal vez se origina, o esta también origina en un círculo vicioso la formación de más radicales libres. Y esto condiciona que las neuronas se mueran, ¿de acuerdo? Entonces, el incremento del estrés oxidativo induce en la célula efectos tóxicos por oxidación de lípidos y proteínas y producen una agregación de agregados intracelulares que provocan hiperexcitosidad, ¿de acuerdo? Y muerte neuronal. Es ahí el problema de la epilepsia. Entonces, los pacientes que sufren este problema de epilepsia, al tomar el Genomex, van a evitar la extraordinaria producción de radicales libres que esta conlleva. Y bueno, hay una persona que nos pidió que habláramos un poquito acerca de una enfermedad de Huntington. Estrictamente, este padecimiento no tendría que ver con el estrés oxidativo porque se trata de un problema genético. Es un problema en el gen, en el cromosoma 4, es un problema de defecto genético que se hereda y que provoca alteraciones varias como trastornos en los movimientos, en el comportamiento, ocasiona a veces una demencia progresiva, cambios conductuales importantes, trastornos en el habla y cambios psicóticos. Y todo eso se debe pues a que este problema afecta el área de los ganglios basales y los núcleos estriados en el cerebro, que son estos los normales, viendo ustedes. Y como aquí se ven ensanchados por la pérdida de los núcleos basales y de los núcleos estriados. ¿Ven? Esto es lo que condiciona la problemática de la enfermedad de Huntington, pero vean también cómo un cerebro afectado por enfermedad de Huntington es totalmente diferente a un cerebro en condiciones normales. Pero esta es una enfermedad hereditaria en donde es un trastorno autosómico dominante, es decir, existe una posibilidad 50-50 de que se vaya a transmitir la enfermedad de un padre a un hijo. A ver, déjame encontrar aquí. Bueno, entonces vemos que se presenta después de los 30 o 40 años y yo digo, bueno, ¿por qué no? Entonces las personas que están encargadas de manejar esta problemática hacen el intento de tratar a los niños que son hijos de padres que tuvieron el problema para que desde tempranas edades se estén tomando estos suplementos que van a liberar el NRF2 y tengan la posibilidad de disminuir la formación del estrés oxidativo y probablemente eso vaya a retardar la aparición de la sintomatología
sintomatología. No quiero decir con esto que vayan a eliminar las posibilidades de que se presente, porque esas son genéticas y afecta a la mitad de los descendientes de estas personas que tienen el problema. Pero sí, en esas personas que van a tener la grave problemática de presentarlo, pues es posible probablemente que se retarde la aparición de los mismos. ¿De acuerdo? Yo creo que con eso pues más o menos comentamos el asunto de la enfermedad de Huntington, que antes se conocía como la enfermedad del baile de San Vito, por los movimientos anormales que se producían. Y esto es pues un desgaste y una degeneración neuronal que termina por ocasionar problemas graves que dirigen a la muerte. Pues entonces, ojalá que todas las personas que tienen conocimiento de que sus padres o algunos de sus padres padeció esta enfermedad, a todos los hijos que vengan de esa familia, empezar a manejarlos desde temprana edad con el Genomics. Sería extraordinario. Y bueno, ya veríamos después los resultados de esto, o las personas que estén en ese entonces. Con esto damos por terminada la plática del día de hoy y esperamos a todas las preguntas que tengan por ahí ustedes y con mucho gusto las contestaremos.